Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es Guajuapan? ¿Esto? Sí. Oh, a ver, vamos, vamos, vamos. Porque en el terremoto del 2017 pues se dañó el edificio y lo que se hizo es resguardar las salas, por eso que están cerradas estas, Ajá. ya que algunas piezas se rompieron, de las que son arqueológicas, se rompieron, entonces resguardaron el espacio. Después de eso se vino la pandemia, entonces sí estuvo un tiempo cerrado. Ahorita pues se pretende rescatar este espacio y volver a realizar todas esas piezas, ¿no? También algunas en la parte de arriba, que anteriormente ahí teníamos la biblioteca. Estas piedras de acá se encontraron en el Cerro de las Minas, no sé si ya fueron al Cerro de las Minas. No. Bueno, ese lugar es un asentamiento prehispánico, hay evidencia de que hubo vida ahí. Y cuando se hizo la investigación, la primera investigación fue en 1987, y ahí fue donde hallaron pues bastantes piezas que actualmente se encuentran en el Museo de Antropología e Historia, en el Museo de Oaxaca, porque anteriormente no teníamos museo, entonces se llevaron las piezas para allá para investigación. Esta pieza se encontró ahí en el Cerro de las Minas. En el Cerro de las Minas, pues ahí hay un lugar donde se le conoce como la cancha de juego de la pelota mixteca, que todavía no lo investigan, y ahí se halló la piedra. Esta piedra se conoce como dintel, y de hecho la tienen en su boletito. Adquiere como su escudo porque se halló en esa fecha, ¿no? Donde se estaba construyendo apenas el museo, que fue en 1997. El museo se inauguró el 19 de enero de 1998. Nos dice el arqueólogo que dependía mucho la escritura dependiendo del lugar, como por ejemplo ahorita región de la Mixteca Alta y la Baja, oaxaqueña y guerrerense. Entonces parte de la escritura de ese sitio pues era que representaba los números con líneas. Cada una línea era un 5 y estos eran un 1, ¿no? Llegaban del 1 al 4 y el 5 ya se representaba de esa manera. Este personaje pues se llama 13, ¿no? 13. Y nació el día nudo, que también ahí viene en la descripción. Lo que es el 11 es cobilla y el 8 hierba. Nos dice él que pudo haber sido gente muy importante, como actualmente las autoridades que van pasando, pues también quedan sus nombres o le ponen algunos nombres a las calles, ¿no? Esta la hallaron en una trave de lo que era esa entrada al juego de la pelota mixteca, nos dice más o menos de la entrada, y más como a la mitad de ese espacio se encontró una piedra que se conoce como monolito decapitado, que es literal un mono, pero sin cabeza. Así. ¿Por qué? Porque representaba el sacrificio de las personas que jugaban el juego de la pelota mixteca. Se dice que el ganador se sacrificaba en honor a los dioses. Y en ese espacio todavía no se logra investigar, porque de hecho falta un 70% de ese lugar para la investigación. Pero ahora sí que de las primeras investigaciones ya había tumbas saqueadas y muchas piezas se las llevaron a otros lugares. Acá hay algunas vasijas, algunos pues monos o cabezas, ¿no? Sí. Y este es un jaguar que no tiene cabeza. También no se sabe exactamente si no lo terminaron al momento de hacerlo o algo lo dañó en ese momento, pero es como la misma representación del sacrificio, ¿no? De esa época. Y ya del otro lado, la piedra que tenemos allá, eso es un gallo, que es el nombre, él nos dice que al parecer es un gobernante, el de esta piedra, porque regularmente, por ejemplo, este es un nombre 11 de lo que es el rayo, y nos dice que la persona que gobernaba siempre la representaban con lo que es el simbolismo glifo del petate. El petate era trono en esa época, entonces donde hay como imágenes en las piedras de petate es porque hablaban de alguien que gobernó en esa época. Cuando se hace la investigación del Cerro de las Minas, se dan cuenta que quien gobernaba antes de que dejara de existir ese asentamiento era una mujer, la que encontraron en una de las tumbas. También lo que hizo el arquitecto Juan José Santibáñez, el guajuapeño, pues es rescatar este espacio con material de la región, que es el adobe, lo que es el ladrillo. En la parte de arriba todavía tenemos lo que es el carrizo con la teja, lo que es acá en esta parte de pasillos, se dan cuenta hay unos piecitos en el techo. Ya. Y también lo que hizo fue colocar los molcajetes, casi las alas en la parte de arriba. Ya, ya, ya. Y esta piedra de acá es la primera que se colocó cuando se empezó a construir el museo, en el 8 de septiembre del 97. La primera que se colocó en este espacio.
Anteriormente este edificio era un convento de monjitas, eso fue en 1903 aproximadamente. Ujú. Después del convento fue un cuartel militar. En 1962 hubo un ataque aquí a este espacio a las 11 de la noche y pues ya dejó estar un tiempo habitado, que estuviera en uso, hasta que empezaron a guardar los carros de la basura y los volteos. Era como dice, un municipal, y posteriormente la construcción del museo. Ok. De hecho, legalmente, la escuela hacia afuera, ¿Sí? que es del maestro Enrique Flores. Este espacio se da para artistas locales. Quien guste decidir exponer algo, pues nada más habla con el patronato del museo y ya les dan el espacio. Como lo dice su nombre, pues es algo temporal, va a estar nada más un mes y medio, 2 meses y ya lo van a cambiar. Ah, no. Y toda la colección pertenece al mismo artista. ¿Es madera? Sí. ¿Cierto? Qué bonito. Es primavera, dice cuando hay muchos flores, Ujú. mucho pájaro, cuando es primavera. Tiene flores. Bueno, esta maqueta representa lo del sitio de Oaxaca. No sé si a alguien ya que sea familiar de acá de la Mixteca ya les ha platicado sobre este sitio, ¿o no? No. Bueno, Huajuapan, en esta maqueta representa ese Huajuapan de 1812,
que anteriormente era un pueblo, se le conocía como una villa, por eso es que está pequeñito. En esa época los españoles querían apoderarse del territorio, ellos fueron los que sitiaron o cerraron más que nada las entradas principales de la ciudad. Entonces los cañones representan pues ese espacio que ellos sitiaron. Durante este sitio nosotros tenemos tres personajes o héroes muy reconocidos, que uno de ellos es Valerio Trujano, el otro el Indio de Nuyo y el otro es Morelos. Se dice que en la parte de adentro se encontraba Valerio Trujano, él venía con sus tropas, pero pues era muy pequeño, ¿no? Lo que era esa de las tropas y Huajuapan, aparte pues no había policías ni militares. Entonces para los españoles fue fácil sitiarlos porque el espacio era chico. De hecho nos dice el cronista que el límite de la ciudad en esa época nada más era la pura carretera y de ahí para hacia arriba y a los lados pues no había más viviendas. La única iglesia que estaba era la iglesia de la catedral en esa época. Lo que eran las tropas de Valerio Trujano pues se refugiaron aquí. Este sitio, que es el más largo registrado en la historia, son 111 días de sitio, inició el 5 de abril y terminó el 23 de julio. Se dice que tuvo 15 acciones de guerra durante todo ese tiempo porque no los lograban vencer, pero ellos tampoco los vencían a ellos a pesar de ser menos. Nos platican que ellos pues se refugiaron en esta iglesia, ahí era donde ellos se resguardaron, y que el Indio de Nuyo, que de hecho él es un personaje que viene de la Mixtecalta, que es de Tlaxiaco, él se subía a lo más alto y lo que hacía era ver el movimiento o el comportamiento de los españoles. Entonces parte de su estrategia pues fue que él pensaba ir a descolgar una de las pieles de los corrales para disfrazarse y poder cruzar la línea. Para ese tiempo el patrón de aquí de Huajuapan se conoce como San Juan Bautista, pero dicen que él no escuchaba sus oraciones, ¿no? Entonces, aún así, lo que hizo el Indio de Nuyo pues fue acercarse al corral de los españoles y quitar la piel del cerdito, que es de lo que dicen que él se disfraza y es como logra cruzar la línea enemiga y va a traer a Morelos para que ayude a Valerio Trujano. Pero él se fue aproximadamente como en el mes de mayo, más o menos a finales, y no regresaba, ya habían pasado muchos días y él no volvía, entonces ellos estaban preocupados porque también sus víveres ya se estaban agotando, ¿no? Y de hecho parte de la estrategia de los españoles era que también en algún momento cuando ya no tuvieran que comer, pues iban a estar muriendo de hambre o tendrían que salir, pero no contaban con que para esa época ya existía el famoso chito, que es la carne seca del chivo y es con lo que ellos estuvieron alimentándose durante ese tiempo. Entonces, justo cuando se iba acercando el mes de julio, exactamente el 14 de julio, ellos decidieron hacer un novenario al Señor de los Corazones. Así es que, por eso es que se venera, se hace la fiesta en el mes de julio, porque se honra al Señor de los Corazones, quien exactamente a los 9 días, que fue el 23 de julio, hizo ese milagro del rompimiento. Dicen que ellos, los que cuidaban y vigilaban en la torre de las más altas, veían pues todo, ¿no? Lo que era alrededor y se dieron cuenta que venía una polvadera, dicen, ¿no? Y que empezaron a gritar que al parecer ya venía ayuda para ellos. Entonces se dieron cuenta que pues sí, venían las tropas de Morelos y entraron y así fue como vencieron el sitio. Acá, si se dan cuenta, la catedral no tiene una de las torres, porque había ocurrido un terremoto y se le cayó esa torre, una de ellas pues, y de esa torre lo que hicieron fue quitar las campanas y fundir armamento y artillería para esa batalla de esa época. También se fundió un cañón que más o menos está por acá así, de alto, y ese cañón aún lo conservan aquí en el museo, pero igual está resguardado. Ese cañón se conoce como el Cañón del Niño y aún lo detonan. Acá cuando se cierra la feria de julio, que es el 23, en la mañana se hace un acto cívico y se detona el cañón, todavía funciona. Y ya de ahí es que viene la fiesta de julio y se venera al Señor de los Corazones. Anteriormente al Señor de los Corazones le hacían su festividad el segundo viernes de Cuaresma. Y ya después de este acontecimiento, pues se quedó el 23 de julio, donde nos dicen que originalmente la procesión salía el 23 en la tarde, pero como antes llovía mucho, decidieron pasar lo que es la procesión al día 24 en la mañana. Con el tiempo y pues ya viendo tradiciones ya en otros lugares, es que actualmente se decoran todas las calles con lo que son las alfombras de acerrín, ¿no? Pero esa es una tradición que se dice que la adquirieron de Atlisco, de Puebla. Por eso es que es la feria más grande de julio, en honor al Señor de los Corazones. Y esa es la representación de lo que es esta maqueta. Muy bien. Ya ese piano que tenemos ahí es un piano que fue donado por una escuela que se llama Valentín Gómez Faría y lo donaron por la antigüedad que tiene, nos hablan ya de más de 70 años. Tenemos este taller que es de gráfica o grabado, que está muy bonito y muy interesante, que es
taller. Hola, sí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Pásense. Sí, buenos días. Anotadas. Ya está una. Pásense. Pásenle, pásenle. Este es el taller de gráfica Juan Alcázar. ¿Alguna vez han tomado algún curso de gráfica o les suena de algo? No. Bueno, en este taller que fue fundado por Juan Alcázar, el cual es el muchachón de allá, el negro, las personas vienen y aprenden a hacer imágenes con la técnica gráfica. Esto se hace haciendo sellos, por así decirlo, muy grandes. Se hacen imágenes sobre un soporte que luego funciona como un sello. Este soporte puede ser de distintos materiales, en este caso es una tabla de madera de MDF. Puede también hacerse sobre, este es un AAA, puede hacerse sobre MDF, que es un conglomerado de madera, o puede hacerse linóleo, que es un material plástico. En este caso, a esta placa la llamamos placa madre o placa matriz. Ya una vez hecha la placa madre o placa matriz, esta se puede imprimir múltiples veces. La característica especial del grabado es que pues, es capaz de generar múltiples imágenes, su multiplicidad, ¿vale? Y a la imagen que genera se le llama original múltiple. Esta imagen la podemos estampar varias veces, principalmente se hace sobre papel. Lo tintamos de color negro, se imprime en negro, lo tintamos de rojo, se imprime rojo, de azul, se imprime azul. Podemos hacer incluso degradado sobre la imagen, como este de acá, que es el degradado. Y bueno, el proceso de impresión lo hacemos sobre esta máquina que se llama tórculo. Ponemos la imagen sobre el tórculo, sacamos la presión. Las tablas tienen una presión distinta. Una más grande puede ser una presión, digamos 6 milímetros o 1 centímetro de grosor. Necesita una presión especial. Medimos la presión con y luego la pasamos. Este es para placas pequeñas, ese tórculo es para placas más grandes. Y así como se generan pues las imágenes que están alrededor del taller, son imágenes que han sido hechas pues, por artistas de la región. Ese de aquí de Bojuapan, de Tlaxiaco, de Nochistlán, de más partes. ¿Ustedes dónde nos visitan? ¿O son de aquí? San Martín del Estado. San Martín de... Y Torreón, Coahuila. Ah, no, conozco por ahí. En Torreón hay un taller que se llama El Zanate. Es un taller similar a este, Ujú. grabado, pero está en Torreón. Ok, para visitarlo pues. Sí, para que Que vayan. vayan. ¿Sanate? Ajá, así se llama, Zanate. No sé, no me acuerdo si es El Zanate o solo Zanate, Ok. pero está en Torreón. No. ¿Y San Martín, dónde dice? Del estado. Por Mixteca Baja, ¿no? Ah, ok, pues si la Cayopan. Sí, Ya. más para adelante. Más adelante, si la Cayopan. Sí, como 40 minutos por el camino. Ah, Por sí, la... está medio Ajá. Sí, está medio. sinuoso. Sí. Pues este es el taller de grabado y aquí vienen personas, aprenden la técnica. ¿Dicen que es gratuito? El taller es gratuito, exactamente. Las Ok. personas pueden venir y estar todo el día trabajando si quieren. Ok. Y pues lo único que los alumnos pagan son sus propios materiales, ¿no? Ujú. De repente nos hacemos cooperación para comprar tintas o material que normalmente se ocupa. Aquí en estos talleres generalmente se ocupan aguarrás, thinner, gasolina, estopa, que son materiales que siempre estamos utilizando. Y ahí es donde nos organizamos y juntamos dinero. Pero por lo demás las instructorías no se cobran, ¿no? Ujú. Entonces aquí vienen, aprenden y pues a partir de sus propias capacidades creativas los alumnos van Ah, avanzando. Sí. Y hay diferentes técnicas en diferentes soportes, como ya les mencionó Jonathan. Sí. Y pues incluso se puede imprimir hasta piedra. Pero para imprimir piedra necesitamos otra prensa diferente a esta. Es el mismo principio. Y también necesitamos piedras, literalmente piedras. Las piedras son piedras calizas que se formaron en lo que fueron antiguos lechos marinos. Ujú. La Mixteca, toda esta zona de la Mixteca Baja y parte del Alta parece que fue una zona pantanosa, pues hace muchos años, muchos siglos.
y aquí hay piedra caliza. En esa piedra se podría hacer litografía. Y el resultado son, por ejemplo, esas dos piezas que están allá, son litografías. Esas fueron impresas en piedra, dibujadas en piedra e impresas en piedra. Entonces, pues, más o menos eso es lo que hacemos acá, además de echar chisme y tomar café. Muy bien. Gracias. De nada. Muchas gracias. Sí, de nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es parte de un proyecto de una estudiante de la UTEM. Aquí en Copan está la Universidad Tecnológica de la Mixteca y esta chica lo que hizo en su tesis fue proyectar la historia de Copan en un sillón, ¿no? Oh. Decidió donar aquí al museo. Tenemos pues la festividad del Señor de los Corazones, que es lo que se lleva a cabo el 30 de julio. Está lo de la matanza de los chivos, no sé si han escuchado hablar de esa matanza. Acá en Gojopan es una tradición que ya tiene más de 400 años. La trajeron los españoles, de hecho, pues a la llegada de ellos llegan los caballos y los chivos, ¿no? Sí. Durante esta matanza dicen que en un inicio lo que ellos hacían era rentar y llevar a cabo la matanza. Pero originalmente lo que ellos querían hacer era vender el ganado. Pero nada más que la gente de aquí no podía comprar como tal un chivo completo, ¿no? Entonces decidieron sacrificar, hacían la matanza y así veían que se vendía pues un poco más lo que era el ganado. Ellos iniciaron haciendo sacrificio de ganado de esa manera y posteriormente compraron un espacio que fue una hacienda aquí en Vista Hermosa, que está como para Oaxaca. Compran la primera hacienda en ese sitio y ahí es donde llevan a cabo la matanza y donde empieza a crecer. Posteriormente se compró otra hacienda que está para la salida de Santa María de Chistlapico, que actualmente es la que prevalece, porque las otras ya desaparecieron, es la única que está, la del Rosario. Y ahí lo que hacen durante la matanza, pues es que esta inicia el 15 de octubre. Y cuando va a iniciar nos dicen que lo que hacen con el chivo es un famoso cebado, que lo llevan al campo a cuidar, bueno, regularmente lo cuidan en el campo, pero antes de que vaya a iniciar la matanza, unos 3 meses antes, ellos no dejan que el ganado baje a tomar agua, porque su carne adquiere un sabor diferente con ese famoso cebado que ellos reconocen, que es no permitiendo que tomen agua ni comida, por decirlo así, y les dan pura sal, y ya al momento de que lo sacrifican tienen un sabor diferente. Ay. La carne. Ya llegan aquí a la hacienda del Rosario y lo que hacen es empezar a sacrificar, y así inicia este festival. Actualmente es el festival también del mole de caderas, que de ahí surge de la matanza y más o menos dura un mes el sacrificio. Y pues también les digo, surge el mole de caderas, que es el 8º mole de la región actualmente. Y este mole de caderas, pues platican que quienes lo hacían eran los pastores, los que cuidaban el ganado. Pero en una época, pues uno de los caciques vio que estaban comiendo muy rico y lo decidió probar y ellos lo comercializaron, ¿no? Lo que es este mole de caderas. Actualmente, y desde la separación de la familia, porque de acá se van, hay una familia que son los Maza y los Íñigo, y esos Íñigos uno de ellos se casó con una de Tehuacán, y es como actualmente pelean la denominación de origen del mole de caderas. Porque, o sea, aquí se iniciaron juntos, pero se separaron. Ellos se fueron en 1961, se llevaron para allá la tradición, y como también se casa con una hacendada, pues también venden bastante, más que es Puebla, ¿no? Pero ahorita pelean ese del mole de caderas, como que no, pues empezaron nosotros, y pues se sabe que originalmente inicia acá, pero yo creo que por ahora sí que en tiempos que la familia iniciaron juntos, pues por eso están peleando. Es algo que todavía no se sabe quién se lo va a ganar. Pues también tenemos el jarabe mixteco, no sé dónde está bailar. Ese jarabe mixteco fue compuesto por Antonio Martínez Corro, que es oaxaqueño, y los pasos puestos por Cipriano. Y él dice pues que se inspira con lo que es la fauna de la región, ¿no? Y es parte de la inspiración de los pasos. También tenemos lo de la maroma, no sé si a ustedes les ha tocado ver lo de la maroma, ¿no? ¿A usted? La maroma es un espectáculo como de payasos, pero anteriormente lo que hacían era colocar como cuerdas suspendidas en el aire y eso le hacían sus malabares, ¿no? Actualmente también es una tradición que se ha estado perdiendo. A pesar de todo, aquí en Ojopan aún tenemos maromeros, son muy poquitos, pero de hecho el maromero más grande tiene 93 años, se conoce como el Chiquilín, y todavía anda haciendo sus espectáculos. Y donde más se ve esto de la maroma es en el mes de diciembre, cuando se hace la actividad de la Virgen de Guadalupe aquí en la iglesia de la colonia de Guadalupe, ahí es donde se lleva a cabo. Todavía lo de la maroma, pero pues sí, ya es algo que se va perdiendo también. Y el de allá es el de los matachines, que son los personajes que ustedes vieron a la entrada.
¿verdad? Sí, sí, Ujú. Los conocen, ¿verdad? Los matachines también son tradición que adquiere Huajuapan, porque de hecho originalmente vienen de Tezoatlán y dicen que lo primero que llegó eran las puras cabezas. Entonces, esta tradición ellos lo danzaban en las iglesias cuando iban a iniciar una festividad, en las calendas, y acá los barrios de San José también hacen lo mismo, ¿no? Pero que salían con las cabezas a bailar. Posteriormente deciden construirle la vestimenta y la estructura, que es como actualmente tienen ropa. Y ellos se los quedan como originarios de ese barrio. Y los más antiguos tienen 114 años. ¿Sí? Ujú. Los que tienen en el barrio de San José. Esos de acá tienen apenas 25 años, que es lo que cumplió el Liceo. Y ya esto es parte de lo que es la catedral. Las flores son la decoración de las alfombras, ya saben que se hacen en las calles principales. Esto es el tejido de la palma, que se lleva a cabo también de este lado todavía de San Jerónimo, Zapotlán, Palmas. Y se dan cuenta de lo que son las patitas de este sillón, tiene lo de los guaraches. Sí. Y ya de este lado tenemos un auditorio. Este auditorio es para conferencias, pláticas o con algunas dependencias. Uy, qué bonito. Pueden pasar si gustan, igual si quieren tomarse algunas fotos. Mira aquí en la entrada todos. ¿Vale? Una foto aquí en la entrada todos. O allá en el fondo les pongo la luz. Qué bonito. Sí, ahorita estuvo lo del marco del aniversario del museo y estuvieron muy bonitas, hubo conferencias. Vinieron personajes importantes y para eso se ocupa el espacio. Qué bonito. Sí. También es un espacio ya pues restaurado, por decirlo así, o intervenido. Sí. Igual que lo que es el patio. ¿No? Sí, la mayoría de las cosas dañaron el terremoto del 1970. Qué bonito. Que inició pues ese proyecto de museo, por ejemplo, acá inicia y ellos nos dicen que son de las primeras reuniones que ellos llevaron a cabo Sí. para poder construir ese espacio, también de las primeras investigaciones, ahí se dan cuenta, está la piedra del Inter. De hecho, hay otra piedra que se conoce como de Inter-Huajuapan, pero esa la tienen en el Museo de Antropología e Historia, y esa parte de lo que es el glifo, la imagen, es una serpiente emplumada que también era muy sagrada en esa época. Y de esas primeras reuniones que ellos tomaron, Quetzalcóatl. o Sahuil en esa época, en el Cerro de las Minas, le conocen como Sahuil también. Y acá es como los acuerdos que ellos firmaron para el espacio, para el recurso y todo eso para poder construir. Ahí tenemos lo que es una escultura que es de Antonio de León. De hecho, Antonio de León fue nuestro primer alcalde. Nuestro primer alcalde lo que hizo en Huajuapan fue que trajo el primer archivo municipal, las primeras tomas de agua y mandó colocar rejas en puertas y ventanas. Anteriormente nos dicen que no había seguridad, de hecho estaba pues como tal el marco de la puerta y todo, pero no había pues esa seguridad, entonces es como por eso había mucha violación, mucho robo por ese detalle. Cuando él llega pues manda a colocar rejas, ¿no? Así que lo primero que mandó a asegurar las casas y también trajo la primera escuela. Esa escuela se llamó Escuela Nacional de las Comunidades y quienes daban clases eran los regidores. Por eso es que también se le da el nombre de León a la ciudad. El título de heroica después de que se gana el sitio, heroica ciudad de Huajuapan de León, por todo lo que hizo para el pueblo. Cambió muchísimas cosas para Huajuapan, porque pues al final de cuentas seguíamos siendo esclavos de los caciques o los españoles. Y acá fue cuando empezaron a construir, se colocó la primera piedra en este espacio. Y la mayoría de lo que las fotografías y más que nada también los carteles que hay son sobre pues esos eventos que se han llevado a cabo. De hecho ese de allá es sobre los códices. Sí. Ahora las conferencias que dieron acá que estuvieron muy interesantes hablaban de la escritura, ¿no? En esa época era pues por medio de los códices. Había diferentes tipos de códices, de hecho este se le conoce como Pitnobonensis. En su creencia de ellos era que el hombre se había originado de las ramas de los árboles. Por eso es que aquí se dan cuenta, está saliendo un hombre de un árbol. Para Nochixtlán hay un pueblo que se llama Apoala, que también es un sitio turístico, y dicen que ahí aún hay una cueva que conserva como unos troncos muy antiguos, de donde ellos creen que se originó el hombre, porque para ellos su creencia era
que nacía de la tierra, literal de la tierra, de la grieta de lo que es la tierra, de la boca del felino o de las ramas de los árboles, dependiendo del códice que ellos hablaban, escribían. En la escritura es muy diferente al que yo les enseñé. Sí. De hecho, se dan cuenta que manejan puras cuentitas. Anteriormente en el calendario mixteco eran 13 meses, era del 1 al 13 los meses, y los días eran del 1 al 20, pero cada día tenía un nombre. Y ese nombre, por ejemplo, aquí hay un perro, lo que es una serpiente, o una lagartija, la muerte y el águila, ¿no? Y así les daban los nombres. Entonces, en esa época, las personas tenían prácticamente el mismo nombre, porque nacían en la meitería, no había más que escoger. No había más. Entonces, por ejemplo, ¿en qué día Inés te tocó nacer? En enero. 22 de enero. Por ejemplo, el mes se representaba con la cuentita, era el 1, ¿no? Su nombre iba a ser 1. Y el día 22, como nada más llegaba del 1 al 20 el calendario, se volvían a contar del 1 al 2. Entonces pónganle que el 2 haya sido el mes de, no sé, del águila. Su nombre iba a ser 1 águila. Y lo que hacían cuando tenían el mismo nombre era darle un nombre personal. Por ejemplo, cuando alguien nacía, veían si llovía, si Característica. frío, algo así. Y había, de hecho, de los personajes, los primeros gobernantes de aquí de Coyotepeji eran uno lagarto y uno lagarto. Y a uno le pusieron brillo lluvia y al otro lluvia, porque me imagino que estaba lloviendo y había luz o no sé, algo así. Y así es como distinguían a las personas. Pero También agregaban características personales, ¿no? Con el paso del tiempo. Ajá, después de los 7 años. Ajá. Porque Cambiaba. Más que nada eran como los guerreros, Ujú. o la gente muy muy importante, por decirlo así. Ujú. Porque de hecho de ahí viene el nombre de Ocho Venado Garra de Jaguar. Ujú. Porque él era un niño que desde pequeño andaba con su hermano y veía pues, todo ese movimiento que él tenía, y adquirió muchas pues, cualidades, como lo dice, en cuanto a lo que era la batalla. Y ese guerrero, cada que iba a combatir, ganaba, nunca perdía nada. Por eso le agregaron lo de garra de jaguar, porque en esa época el jaguar era el animal más poderoso. Más poderoso. Y él fue muy querido en la zona de Ixtlahuaca, hacia allá, pero él nace en Tilaltomo, que viene pues de por noches, ¿no? Pero sí combatía para el bien de la gente, por eso lo querían muchísimo, mucho venado. Sí, ese es el río Bonencilla, hay algunos otros que... Qué bonito, bonita historia. Y a este cuadro de acá representa la flora y la fauna de la región. En esa época, y todavía en algunos lugares en el campo, pues logran de ese tipo de o especie de animales, ¿no? De lo que son las plantas. Pues también tenemos lo que es el petate, la representación del gobernante, ¿no? El señorío de esa época. Ujú. Y también las demás fotografías. Acá este espacio se ha ocupado para diferentes talleres, cursos con niños cuando están de vacaciones, y también se dan visitas guiadas al Cerro de las Brujas, pero a las escuelas. Regularmente son escuelas los que tenemos acá. Él es el arqueólogo que nos apoya, el maestro Austerlitz Sánchez, también quien protege la zona arqueológica. Y acá también es parte de esas capacitaciones, conferencias, presentaciones de libro, de exposiciones, y la pareja de Jara de Museo. Ya de este otro lado tenemos igual una imagen grande, lo que es el códice de Vinomolense del que les estaba platicando. Ahí se logra ver más específicamente cómo viene saliendo el cordón, ¿no? Ujú. De lo que es el origen del hombre. De hecho, no sé si ya fueron al Palacio Municipal. Ahí también hay otros murales. Sí. No sé si los atendieron, ahí también les tuvieron que haber dado un recorrido, mis compañeras. Y ahí viene desde donde se suben las escaleras. Este origen del hombre está plasmado en el techo, se ve muy bonito, en ese mural. Y ya esto es una reunión comunitaria. Regularmente en los pueblitos donde todavía conservan museos, lo que hacen es llevar a cabo sus reuniones comunitarias para tomar acuerdos. Ujú. Lo bonito de esos lugares de los municipios es que ellos no permiten que la gente de Lima saque las piezas, como aquí en Bucón vinieron y se las llevaron, según que están en investigación, pero pues, tiene 36 años. Ya no se va a encontrar. Y allá en los municipios esa ventaja que tienen es que la gente es tan unida que no permite que saquen sus piezas originales de sus lugares. Entonces esta es una reunión comunitaria para tomar ese tipo de acuerdos de más que nada de los museos, ¿no? Sí, esos espacios. Y cómo es que se origina un museo, ¿no? Por medio de una reunión y todo eso. El techo está construido con tejamanín,
El tejamanil es un corte de madera que actualmente pues ya se está perdiendo. Sí, ya se está perdiendo. De hecho, nosotros contamos que un arquitecto que les decía se llama Juan José Santibáñez. Él ya es mayor, tendrá un poquito más de 70 años, pero él todavía tiene su gente que sabe trabajar tanto este corte de madera, que él nos dice que lo que hacen con los troncos de los árboles es Sí. cortarlos en pedazos y meterlos en agua, porque el agua bota la hoja y de ahí sale el corte. Y ya también ellos todavía trabajan la pintura de, por ejemplo, del edificio que es la blanca, que le conocen como el encalado, que es la combinación de la cal con el nopal y la sal, ¿no? Es una pintura natural que nos dice uno de los maestros que estuvo pintando allá en el Palacio Municipal. Si llegan ahí, está Casa Workshopa y toda está pintada. El lado que es reciente está pintado con el encalado. Y él nos decía que entre más tierno sea el nopal, más dura la pintura. Y sí, y él nos dice que no es caro, como tal no es caro el material, lo caro es la mano de obra y que alguien no se pase, ¿no? Que no cualquiera te va a decir, pues se hace así. Y menos que son ellos que ya están grandes. Sí. Y ya estos son los personajes principales, los matachines, que son la mayoría. Están hechos, los originales están hechos con el árbol de la, no sé si conocen el pipi. Sí. Sí. Pues los originales salen de esa madera, de ese árbol. Ya actualmente lo que hacen es utilizar el papel reciclado, ¿no? Pero originalmente se hacían con la madera del árbol del pipi. También ya saben que está pues, preparado o curado para que no se dañe, ¿no? Sí. Y acá en la parte de afuera está el mural que les decía. Este mural, de este lado, está lo del convento de las monjas. Esas monjitas estuvieron, les digo, en 1903 aquí en este espacio, que era este convento. Y de ese lado está lo del cuartel militar. Este mural, se dan cuenta, se llama Una noche a las 11, porque a esa hora, a las 11, En los esa hora círculos. fue cuando fue el cuartelazo, dicen, a este sitio, y atacaron a los soldados. No eran muchos, eran como unos 12 militares, pero aún así vinieron a atacarlos porque anteriormente tenía mucho conflicto la religión católica con la política y los atacaron. Entonces por eso es que se fueron de aquí. Si se dan cuenta, el mural tiene 3 idiomas, es el latín, el mixteco y el español. Oh. Acá ya tenemos la construcción del museo. Ahí se ven en el dibujo. En el dibujo están. Ellas, esas monjitas, dicen que asistían a los enfermos. De hecho, si no me equivoco, estas mismas monjitas, ellas siempre estaban en la de oro, pero se relacionan con la llegada del obispo en 1903. El primer obispo se llamó Rafael Amador y existió el hospital Rafael Amador particular y las monjitas que le tuvieron ese hospital. Actualmente ya no están ellos, pero quiero pensar que eran las mismas historias. Les digo, se llama Una noche a las 11 porque a esa noche los atacaron a ellos y ese título le dio el pintor. El maestro de Jesús García era un bocateño y él hizo este mural y los del Palacio Municipal, son hechos y habla como de la historia. Y está hecho al fresco, le conoce su técnica. Este tono azul que va, el mural le conoce como azul maya. De hecho, originalmente es azul marino como el agua. Sí. Pero si le agrega alguna otra sustancia, lo que hace es cambiar el tono hasta un verdeaco, hasta ese tono baja el color. Y el morado le conoce como morado púrpura y sale del caracol marino. El amarillo sale de la combinación de la miel con el copal, le conocen como encausto. Y lo que es el carbón, todo lo mismo. Ok. Y les digo, viene los idiomas que es el latín, español y mixteco. Mixteco que tiene aquí, lo que es latín, también acá tiene latín. Y él le pone esa frase, ¿no? Que pues, es muy cierta. La memoria es más fuerte que el olvido.